Si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti comienza a cuestionar la realidad. Todo parece igual por fuera, pero por dentro, algo ya cambió. Empiezas a sentir que hay más allá de lo visible, más allá de lo que te enseñaron. Y en ese momento, sin darte cuenta, se activa un llamado antiguo, un llamado que no viene del exterior, sino de lo más profundo de tu conciencia. Durante siglos, ciertas enseñanzas han permanecido ocultas, no porque alguien quisiera esconderlas, sino porque solo pueden ser comprendidas cuando la persona está lista para sentirlas. No se trata de conocimiento intelectual, se trata de reconocimiento interno. Los antiguos lo sabían, y dejaron pistas, no en forma de explicaciones largas, sino como principios simples, pero profundamente transformadores. Este mensaje reúne 5 de esos principios, 5 claves que, cuando se integran, pueden cambiar completamente la forma en que experimentas tu realidad. Pero hay algo importante que debes entender. Ethos no es para convencerte de nada. Ethos es para activar algo que ya está en ti. Todo es vibración. Nada en este universo está realmente quieto. Lo que llamas materia, tu cuerpo, los objetos, el mundo físico, no es sólido en esencia. Es energía en movimiento. Vibración, cada pensamiento que tienes vibra. Cada emoción que sientes vibra. Cada experiencia que atraes está conectada con esa vibración. Y aquí está la clave. No experimentas la realidad como es, la experimentas como tú vibras. Por eso puedes cambiar de ciudad, de trabajo o de entorno. Pero si tu estado interno sigue siendo el mismo, la experiencia se repite. Porque lo que realmente viaja contigo es tu frecuencia. El cambio real no comienza afuera. Comienza dentro, en lo pequeño, en lo cotidiano, en cómo respiras, en lo que consumes, en lo que eliges sostener dentro de ti. Atraes lo que eres, no lo que deseas. Muchas personas pasan gran parte de su vida creyendo que desear algo con suficiente intensidad será suficiente para atraerlo. Repiten afirmaciones y más. Y eso sucede porque hay una verdad más profunda, que no siempre es evidente. No atraes lo que dices querer, atraes lo que ya eres en tu estado interno. El deseo nace en la mente, pero la manifestación responde al estado del ser. Puedes repetir una y otra vez que deseas amor, conexión, una relación sana. Pero si en lo más profundo de ti habita el miedo al abandono, la desconfianza o la inseguridad, eso es lo que estás emitiendo constantemente. Y esa emisión no es visible, no se escucha en tus palabras, pero se siente en tu energía. De la misma manera, puedes decir que quieres abundancia, estabilidad, crecimiento, pero si tu emoción dominante es la preocupación, la sensación de no tener suficiente, la comparación o la carencia, y la realidad inevitablemente se organiza alrededor de esa frecuencia. No porque exista una fuerza externa juzgándote, sino porque todo funciona por coherencia. El universo, o si lo prefieres, la vida misma, no responde a lo que declaras superficialmente, responde a la congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que sostienes en silencio. Esa coherencia es como una firma invisible, una señal constante que emites sin darte cuenta. Y esa señal no se construye en la superficie de la mente, sino en las capas más profundas de tu experiencia emocional. Ahí donde no puedes fingir, ahí donde eres completamente honesto incluso sin palabras. Por eso, muchas veces ocurre algo desconcertante. Personas que dicen querer cambiar, pero siguen atrayendo lo mismo, mismos patrones, mismas relaciones, mismas limitaciones, no porque no lo intenten, sino porque el cambio no ha ocurrido en el nivel donde realmente importa. El verdadero cambio no sucede cuando piensas diferente por un momento. Sucede cuando empiezas a sentir diferente de manera sostenida. Cuando dejas de buscar desde la ansiedad y comienzas a sostener la calma. Cuando dejas de desear desde la carencia y empiezas a habitar una sensación de plenitud, incluso antes de ver resultados. Porque ahí ocurre algo poderoso. Dejas de perseguir y empiezas a sintonizar. Y cuando estás en sintonía, ya no fuerzas, no persigues, no dudas de cada paso, simplemente te alineas y lo que corresponde comienza a aparecer de forma natural. Etoso no significa que todo sea inmediato perfecto. Significa que ya no estás creando desde la contra. Y esa es la diferencia entre quien lucha constantemente y quien comienza a fluir. Por eso, el verdadero trabajo no es acumular más deseos ni repetir más frases positivas sin sentirlas.
El verdadero trabajo es más profundo, más silencioso y más honesto. Es observar qué estás haciendo realmente cuando nadie te ve. ¿Qué emoción predomina en ti cuando piensas en lo que quieres? ¿Qué historia interna estás repitiendo sin darte cuenta? Y a partir de ahí comenzar a ajustar, no desde la exigencia, sino desde la conciencia. Porque, en el momento en que tu estado interno cambia de verdad, tu forma de percibir cambia, tus decisiones cambian, tu energía cambia, y entonces, sin forzarlo, tu realidad también empieza a transformar. No porque finalmente obtuviste lo que querías, sino porque te convertiste en alguien capaz de sostenerlo. Y ahí es donde todo cobra sentido. No se trata de atraer más. Se trata de convertirte en la frecuencia de aquello que ya no necesitas perseguir. Las emociones son el lenguaje real. La emoción es el código. Puedes repetir afirmaciones positivas todo el día, pero si tu emoción es miedo, ansiedad o duda, esa será la señal dominante. Porque la emoción tiene más fuerza que el pensamiento, es más directa, más intensa. Es real. No se trata de fingir positividad, se trata de tomar conciencia, de observar lo que realmente sientes y elegir qué alimentar. No puedes evitar sentir, pero sí puedes decidir qué emoción sostener. Y con el tiempo, esa elección cambia tu campo interno. Y cuando cambia tu campo interno, cambia lo que experimentas. Lo externo refleja lo interno, y algo que, cuando comienzas a observar con honestidad, cambia por completo tu manera de ver la vida. Nada de lo que se repite en tu realidad es casualidad. Puede parecerlo al inicio. Situaciones que vuelven con distintos rostros. Conflictos que cambian de forma, pero no de esencia. Personas diferentes con las mismas dinámicas. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué me sigue pasando esto? La respuesta no siempre es cómoda, pero es profundamente liberadora. No es castigo, no es mala suerte, es reflejo. El mundo externo funciona como un espejo extraordinariamente preciso. No te muestra quién crees ser, te muestra lo que realmente estás sosteniendo por dentro. Aquello que no has resuelto, aquello que has evitado mirar, aquello que sigue activo, aunque intentes ignorarlo. Por eso, mientras continúes reaccionando desde el mismo lugar interno, la vida seguirá presentándote escenarios similares. No para castigarte, sino para que finalmente puedas verlo. Tal vez es un patrón en relación. Tal vez es un cielo de estrés constante sin importar el trabajo que tengas. Tal vez es una sensación de bloqueo, como si avanzaras pero siempre volvieras al mismo punto. Nada de eso es aleatorio. Es información. Es el lenguaje silencioso de tu propio sistema interno, reflejándose afuera. Y aquí es donde ocurre el verdadero giro. La salida no está en cambiar a los demás. No está en controlar las circunstancias. No está en huir hacia un nuevo escenario, esperando que todo sea diferente. Porque puedes cambiar de lugar, pero si no cambias la forma en que respondes, llevarás el mismo patrón contigo. La verdadera salida comienza cuando te detiene. Cuando, en lugar de reaccionar autónomamente, eliges observar. Observar qué se activa en ti, qué emoción surge, qué pensamiento se repite. Ese instante, ese pequeño espacio entre estímulo y reacción, es el punto más poderoso de transformación. Porque ahí tienes una elección. Puedes reaccionar como siempre, o puedes hacer algo distinto, y aunque parezca mínimo, un solo momento de conciencia puede romper un ciclo que llevas repitiendo durante años. No necesitas cambiar toda tu humor, respondes en el momento, porque, cuando tú cambias tu respuesta, algo invisible se reorganiza. La dinámica pierde fuerza, el patrón comienza a debilitarse, la repetición deja de tenerse en ti, y entonces ocurre algo que antes parecía imposible. La realidad empieza a cambiar. No porque el mundo haya decidido tratarte diferente, sino porque tú ya no estás participando en el mismo juego. Ya no reaccionas desde la herida. Ya no alimentas el conflicto. Ya no refuerzas lo que antes sostenías sin darte cuenta. Y en ese cambio sutil, pero profundo, la vida ya no puede devolverte lo mismo. Porque el espejo responde a lo que eres ahora, no a lo que fue. Por eso, cada desafío que aparece en tu camino no es un obstáculo. Es una puerta, una oportunidad para verte con más claridad, para recuperar tu centro, para elegir desde un lugar más consciente. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, dejas de sentir que la vida te sucede y comienzas a comprender que, en realidad, la vida te está mostrando, siempre. La pregunta ya no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué está intentando revelarme esto sobre mí? Y cuando haces esa pregunta de verdad,
El espejo deja de confundirte y empieza a guiarte. El fuego interno que transforma. Hay momentos en la vida donde todo parece derrumbarse. Relaciones que terminan, situaciones que se rompen, caminos que desaparecen, y en ese instante parece caos, parece pérdida, parece injusticia, pero muchas veces es transformación. Los antiguos hablaban de un fuego interno, no un fuego que destruye por daño, sino un fuego que purifica. Ese fuego aparece cuando ya no puedes seguir siendo quien eras, cuando tu conciencia está lista para expandirse, aunque tu mente no lo entienda. Ese proceso no es cómodo, porque implica soltar identidades, creencias, dependencias, pero es ahí donde ocurre lo real, la transmutación. Lo viejo se disuelve para dar espacio a lo esencial. A lo que queda no es una versión mejorada de ti, es tu versión real. La desconexión y el regreso, con el paso del tiempo, casi sin darnos cuenta, fuimos alejándonos de algo esencial. No ocurrió de golpe, no fue una ruptura evidente, fue sutil. Primero dejamos de escuchar el silencio, luego dejamos de sentir el cuerpo, después dejamos de percibir la naturaleza como parte de nosotros y comenzamos a verla como algo externo, separado. Hasta hoy empezó la desconexión. Nos adaptamos a un mundo lleno de ruido constante, pantallas encendidas todo el tiempo, información que no se detiene, ritmos acelerados que no respetan los ciclos naturales. Aprendimos a vivir hacia afuera, a reaccionar, producir, responder, cumplir. Pero en ese movimiento continuo, nos fuimos olvidando de regresar a nosotros. Y cuando esa desconexión se sostiene por mucho tiempo, el cuerpo empieza a hablar. Aparece la ansiedad sin una causa clara, el cansancio incluso después de descansar, la sensación de vacío aun cuando aparentemente todo está bien. Y muchas veces intentamos resolverlo desde afuera. Meses distracción, metas, controle. Pero nada de eso llena el espacio que se creó dentro. Porque la raíz no está afuera. La raíz es la desconexión. Y aquí hay algo importante que necesitas recordar. No hay nada roto en ti. No estás fallando. No estás perdido. Simplemente te has alejado de tu origen. Y el regreso no es complicado. No requiere fórmulas complejas ni grandes transformaciones externas. El regreso es simple, pero requiere presencia. Volver al cuerpo, sentir tu respiración sin prisa. Notar el latido de tu corazón. Percibir las sensaciones sin intentar cambiarlas. Volver al presente. Salir por un momento del ruido mental, de las preocupaciones del futuro, de las repeticiones del pasado. Y habitar el ahora, tal como es, volver a lo natural, caminar sin destino. Sentir el aire en la piel. Escuchar los sonidos reales, no los digitales. Tocar la tierra, mirar el cielo. Permitir que el ritmo de la vida te alcance, en lugar de intentar adelantarte a él. Son gestos simples, pero profundamente poderosos, porque en ese regreso ocurre algo que no puedes forzar, pero sí permitir. Tu sistema comienza a reorganizarse, la mente se aquieta, el cuerpo se regula, las emociones encuentran su lugar. Y poco a poco, sin esfuerzo, sin presión, empiezas a sentir de nuevo una coherencia interna. Como si algo dentro de ti recordara el camino. Ya no necesitas empujar tanto, ya no necesitas controlar cada resultado. Porque, cuando estás en sintonía, la vida no se siente como una lucha constante, se siente como un flujo. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás resistiendo cada momento. Estás presente, y desde ahí todo cambia. Porque el verdadero equilibrio no se construye desde afuera, se recupera desde dentro. Y ese regreso, aunque parezca pequeño, es el inicio de una transformación profunda. No hacia alguien nuevo, sino hacia quien siempre has. La verdad es más simple de lo que parece, pero también más profunda de lo que imaginabas. No estás atrapado por el mundo. No son las circunstancias las que definen tu experiencia, ni las personas, ni el entorno, ni siquiera el pasado. Lo que realmente moldea tu realidad es la forma en que la percibes. Y esa percepción no nace afuera, nace dentro de ti, nace de tu estado interno, de lo que sientes en silencio, de lo que crees sin cuestionar, de la energía que sostienes incluso cuando no te das cuenta. Por eso, intentar controlar todo lo externo es una batalla interminable, porque el mundo siempre cambiará, siempre será incierto, siempre estará en movimiento. Pero hay algo que sí puedes transformar: tu forma de estar dentro de él. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas forzar cada resultado, no necesitas convertirte en alguien completamente distinto.
Necesitas recordar quién eres cuando no estás reaccionando, cuando no estás actuando desde el miedo, cuando no estás tratando de encajar o de sobrevivir, porque en ese estado todo se vuelve más claro. Te das cuenta de que aquello que buscabas afuera, la paz, el amor, la seguridad, el propósito, nunca estuvo realmente fuera de ti. Siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de buscar para empezar a sentir. Y en el momento en que lo reconoces, algo cambia. No necesariamente el mundo de inmediato, pero sí tu manera de habitarlo. Y eso lo transforma todo. Porque cuando cambias tu estado interno, cambias tu energía. Cuando cambias tu energía, cambias tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, tu realidad comienza a reorganizarse, sin que tengas que forzarla. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes solo como una idea más. Haz una pausa, respa y obsérvate con honestidad. Pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo dentro de mí en este momento? ¿Esta energía me acerca o me aleja de la vida que deseo? No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. Empieza con algo simple, dedica unos minutos al día a estar en silencio, a sentir tu respiración, a regresar a tu centro. Y cada vez que te descubras reaccionando en automático, detente. Ese pequeño instante de conciencia puede cambiar mucho más de lo que imaginas. Si este contenido te aportó claridad, compártelo con alguien que también lo necesite. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de mensajes, quédate cerca. Porque esto no termina aquí. Este es solo el comienzo. Y tal vez, si llegaste hasta este punto, no fue casualidad. Tal vez ya estás listo para dar el siguiente paso. Mantén tu frecuencia donde la verdad pueda encontrarte.